Tras la implosión de la Unión Soviética, Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia mundial, líder destacada en prácticamente todas las dimensiones del poder global. Su victoria sobre el comunismo marcó un punto de inflexión en la historia, o el fin de esta, mejor dicho. Francis Fukuyama es un politólogo estadounidense que en el año de 1988 publicó un artículo titulado El fin de la historia, en el que afirmaba que la evolución ideológica de la humanidad había llegado a su punto final ante la impertérrita victoria del liberalismo económico y político. En otras palabras, la idea de Occidente alcanzaba un carácter universalizante ante la falta de alternativas sistémicas. Evidentemente, la victoria ideológica se materializaba en elementos económicos, políticos, tecnológicos y sociales. La década de los 90 fue la década del apogeo estadounidense. Además, la caída del comunismo en 1989 había reforzado el vínculo entre los valores occidentales, es decir, la democracia liberal y el libre mercado. Al entrar el siglo XXI, la identidad estadounidense atravesaba una nueva fase. ¿Quién sería el antagonista ahora? Y sobre todo, ¿quiénes serían los estadounidenses ante la ausencia de una otredad y en un escenario donde tenían que mantener su posición como los más poderosos? Este replanteamiento de su identidad giró en torno a pensarse como una nación invulnerable. Las guerras que libró la potencia norteamericana durante el siglo XX se suscitaron fuera del territorio estadounidense, lo que contribuyó a darles una sensación de seguridad y libertad. Como explica el también politólogo estadounidense Samuel Huntington, la seguridad geográfica proporcionó el contexto en el que se definieron como nación. No obstante, apenas un año después de su entrada triunfante al nuevo siglo, un acontecimiento vino a representar un crudo despertar a la nueva realidad en la que Estados Unidos dejó de significar invulnerabilidad. La tarde del martes 11 de septiembre de 2001, la gran hegemonía mundial sería atacada en el centro de su corazón. Secuestradores a bordo de 3 enormes jets repletos de combustible los estrellaron contra las torres gemelas del World Trade Center en Nueva York y contra un ala del Pentágono en Washington, D.C., minando así los pilares fundamentales para los estadounidenses, es decir, su libertad de sentirse resguardados en su propio país de ataques violentos contra sus vidas, su propiedad y sus instituciones. Esa nueva vulnerabilidad con la que se toparon frente a frente se convirtió en un elemento crucial para la evolución de su identidad nacional. Las brutales imágenes ampliamente difundidas del atentado animaban al odio, la intolerancia y el miedo, pero también representaban un nuevo descubrimiento, un nuevo chivo expiatorio, de tal forma que, como afirma Huntington, el 11 de septiembre simbolizó de manera dramática el final del siglo XX, de la ideología y del conflicto ideológico, y el inicio de una nueva era en la que las personas se definirían principalmente a sí mismas en términos de cultura y religión. Después del 11 de septiembre, el presidente Bush declaró unas palabras contundentes: "Nos negamos a vivir con miedo". Esa frase sustentó en adelante una serie de políticas, leyes, acciones militares y de vigilancia en contra del nuevo enemigo, el terrorismo. De esta manera, a partir del 11 de septiembre, el mundo entero quedó sumergido en una situación en la que se pretendió que no había otra alternativa, y en donde la condena fue unánime. Se declaraba la primera guerra del siglo XXI y del tercer milenio contra el terrorismo. Era la guerra del bien contra el mal. Y dicho en palabras del propio presidente de los Estados Unidos, o se está con el gobierno o se está con los terroristas. Posteriormente, el Congreso aprobó una resolución otorgándole a Bush el poder de proceder con acciones militares sin necesidad de una declaración de guerra. Partiendo de la suposición de que el militante islámico Osama Bin Laden era el responsable de los ataques del 11 de septiembre y de que estaba en algún lugar de Afganistán, Bush ordenó el bombardeo de ese país. Al cabo de 5 meses de bombardear Afganistán, durante su discurso sobre el Estado de la Unión, declaró que decenas de miles de terroristas entrenados estaban sueltos,
y que docenas de países estaban acogiendo a terroristas. Claramente existía una estrategia detrás de estos hechos. En 2002, Bush dio a conocer su primer informe de Estrategia de Seguridad Nacional, el cual giraba en torno a 4 puntos. Punto 1. Las acciones militares preventivas. En realidad, el término que se utiliza en el informe de Bush es preemption, que no quiere decir prevención como tal, sino algo parecido a derecho de prioridad. Estados Unidos autoafirmaba su derecho de tomar acciones militares contra aquel estado o actor que amenazara su seguridad, una especie de autodefensa anticipada. La cuestión aquí era que la interpretación que se pudiera hacer de lo que suponía una amenaza era muy amplia, sirviendo así a los intereses estadounidenses para violar la soberanía de un estado e intervenir en este. Punto 2. La primacía militar. Este punto no solo dejaba en claro su intención de mantener su hegemonía a toda costa, sino que continuaba con la tradición estadounidense de la mejor defensa es una buena ofensa. Punto 3. El nuevo multilateralismo. La NSS declaraba que nos guiamos por la convicción de que ninguna nación puede construir un mundo mejor y más seguro por sí sola. Las alianzas y las instituciones multilaterales pueden multiplicar la fuerza de las naciones amantes de la libertad. Estados Unidos está comprometido con instituciones duraderas. El documento continúa diciendo: si bien Estados Unidos se esforzará constantemente por obtener el apoyo de la comunidad internacional, no dudaremos en actuar solos. Con esto, Bush rechazaba la idea del multilateralismo como algo inherentemente necesario para la legitimidad o moralidad internacional. Punto 4. La expansión de la democracia. El NSS comprometía a los Estados Unidos a trabajar activamente para llevar la esperanza de la democracia, el desarrollo, los mercados libres y el libre comercio a todos los rincones del mundo. Este objetivo está impulsado por la convicción de que la causa fundamental del terrorismo islámico radical era la ausencia de democracia, la prevalencia del autoritarismo y la falta de libertad y oportunidades en el mundo árabe. Al final, esto consistía en una justificación más para la expansión universal e imperialista de la idea de Occidente. Al interior del mismo territorio estadounidense, la guerra contra el terrorismo se materializó en formas de violencia y represión para personas inocentes. Se instauraron medidas violatorias de derechos humanos y el incremento de la discriminación hacia el pueblo árabe y musulmán se disparó enormemente. No solo se trataba de una batalla cuyo frente estaba en el gobierno, sino también en la población civil y los medios de comunicación. Así comenzó por aumentarse la seguridad en los aeropuertos y edificios públicos, y lo que se enseñaba en las escuelas, lo que se escribía, lo que se transmitía en la televisión e incluso lo que se producía en Hollywood, empezó a verse a través del aro del patriotismo y del peligro frente a la otredad. Se aprobaron instrumentos legislativos que coartaron los derechos civiles como el Patriot Act, ley patriótica, que confería a las autoridades el derecho a realizar detenciones administrativas, unilaterales e indefinidas de individuos que no fueran ciudadanos del país y que fueran sospechosos de terrorismo, aún sin cargos o pruebas. De igual manera, se le otorgaron poderes a las fuerzas de la represión política para actuar contra cualquier traidor de la oposición, y se llegó al extremo de someter a vigilancia a todos los ciudadanos del país a través de escuchas telefónicas e investigadores con la facultad de acceder a cualquier información personal. El gobierno estadounidense comenzó a imponer su férreo control sobre la información y sobre los medios de comunicación, no solo de su propio país, sino también de muchas cadenas de noticias internacionales, a quienes se les impedía el acceso a los lugares de conflicto y a la información para evitar alarmismo social. También se le pedía a cadenas importantes como Fox y CNN que sus periodistas elevaran su tono patriótico en sus informes. Es así como la guerra contra el terrorismo fue una estrategia holística, determinante para todos los aspectos de la vida estadounidense e incluso del escenario internacional. Constituyó un elemento fundamental de redefinición en la nueva fase de la identidad estadounidense.
La gran potencia hegemónica se dio cuenta de que era vulnerable, pero también advirtió que esta vulnerabilidad podía convertirse en una herramienta para preservar su poder, satisfacer sus intereses en distintas regiones y construir un nuevo enemigo, esta vez amorfo y adaptable a sus necesidades. Finalmente, es menester resaltar que la identidad estadounidense se vio replanteada, sí, pero también se aferró con fuerza a sus raíces, como la religión, la democracia, la libertad en términos de libre mercado y la seguridad nacional.